Esta es una historia que me pasó cuando tenía 14 años. En aquel entonces, mi madre llevaba casi 5 años de haber fallecido, dejándonos a mis 3 hermanos y a mí al cuidado de mi padre, aunque para ser honesta, él no hacía un buen trabajo, pues desde la muerte de mi mamá, siempre sentí que se comportaba como un niño. Llevando solo dinero a la casa, yo era la que debía encargarme de todo lo demás por el simple hecho de ser la hermana mayor. Mi padre saltaba de una relación a otra, y rara vez estaba en casa, ya que si no estaba trabajando, estaba en alguna cita y lo peor era que no era nada discreto. Eran personas cercanas que cuando mi padre se aburría de ellas, al no tener el más mínimo respeto por esas personas, solo les dejaba de hablar. Nunca supe de ninguna pareja con la que hubiera terminado de una manera correcta y honestamente, creo que nos daba más vergüenza a nosotros que a él, el toparnos con esa gente cuando todo terminaba. Pero su comportamiento infantil no solo se limitaba a sus relaciones amorosas, sino que también solía tener problemas con todo el mundo, a menudo llegaba ebrio y se peleaba con cualquier persona que viera, y si no había nadie, causaba destrozos a cualquier propiedad, haciendo que tuviera problemas con los vecinos o incluso el casero en turno. Y esto provocaba que nos desalojaran una y otra vez, nunca nos quedábamos más de 3 meses en ningún lado. Fue en una de estas mudanzas que llegamos al edificio donde me ocurrió esta historia. Recuerdo que ninguno de nosotros estaba contento, puesto que habíamos pasado de una casa con una habitación para cada uno, a ese pequeño departamento de 2 habitaciones, y una era para mi padre, así que tocaba compartir con los demás. Pero sabíamos que no había mucho que hacer, puesto que después de pasar casi 5 años mudándonos a cada rato, las opciones cada vez eran menos. Nos encontrábamos desempacando, cuando alguien llamó a la puerta, mi padre la abrió y era una mujer, de cabello chino y negro, y aunque era un poco mayor, realmente estaba muy bien conservada y tenía un buen cuerpo. Nos saludó a todos con amabilidad, diciéndonos que vivía en el departamento de enfrente, pero, no sé, había algo en su voz que simplemente no me inspiraba nada de confianza, era como si no fuera sincera, como si solo intentara que bajáramos la guardia con su amabilidad. Traía consigo un plato con comida, nos dijo que nos había visto llegar y que ella sabía lo difícil que era mudarse, que estaba segura que eso sería mucho más difícil con niños, así que se había tomado el atrevimiento de prepararnos la comida, y también dijo que podría darnos la clave de su internet, que si necesitábamos cualquier cosa, no dudáramos en pedírsela, ya que para eso estaban los vecinos. Mi padre recibió el plato de comida y también se quedó hablando con la vecina durante un muy buen rato. En ese momento, supe que aquella mujer sería otra de las tantas conquistas de mi padre. Por causa del destino nunca llegamos a consumir esa comida, no fue por desconfianza o por no quererla, de hecho, por lo que recuerdo, olía tan bien que solo queríamos encontrar la caja con los platos para comer. Sin embargo, mi padre dejó el plato con comida arriba de algunas cajas, y 2 de mis hermanos, por estar jugando, tiraron aquellas cajas, lo que provocó que toda la comida cayera al piso, así que nunca llegamos a comerla, pero cuando la vecina preguntó más tarde si nos había gustado, todos respondimos que sí, que había estado muy buena, aunque en realidad nunca lo verificamos. En ese momento no queríamos herir sus sentimientos. A decir verdad, a mí me pareció un poco extraño, pues recuerdo que cuando aquella mujer nos preguntó si la comida nos había gustado y nosotros le dijimos que estaba buena, actuó de una manera un tanto rara. Fue como si esperara algo, y por lo que viví más adelante con esta mujer. Siempre he pensado que aquella comida que nos dio podía llegar a tener algo, pero es algo que jamás podré saber. Después de un par de días de estar viviendo en ese lugar, mi padre comenzó una relación con ella. Al principio, ninguno de nosotros pensó que tendría algún impacto en nuestra vida, más allá de lo incómodo que sería cuando mi padre la dejara, pero en una ocasión, mientras estábamos haciendo amistad con los otros niños del edificio, ellos nos comentaron que mi papá estaba saliendo con la bruja. Les preguntamos a qué se referían con eso, y nos dijeron que esa mujer era bruja y que todos en el edificio lo sabían. Nos dijeron que las plantas o las mascotas de las personas con las que tenía problemas siempre se morían, pero la verdad
En ese momento no les dimos crédito y asumimos que eran chismes del edificio. Todo cambió cuando mi padre, como ya antes lo había hecho, terminó con aquella mujer sin darle ninguna explicación. Al principio parecía no haberlo entendido y lo fue a buscar un par de veces a nuestro departamento para hablar. Sin embargo, él nunca estaba o incluso cuando sí, nos decía que le dijéramos que no estaba en casa. Así que solo obedecíamos lo que nos encomendaba. La mujer no desistió y llegó al punto en el que mi padre tuvo que dar la cara y decirle abiertamente que ya no quería estar con ella. Pero como la clásica persona que no suele tener responsabilidad afectiva, en lugar de decir abiertamente lo que sentía, nos puso de excusa. Le dijo que no nos agradaba que saliera con ella y por eso tendría que terminar la relación, y aunque esto parecía ser el final, la verdad es que la mujer en ese momento se volvió completamente loca y comenzó a maldecirlo e incluso intentó golpearlo. Mi padre lo único que hizo fue entrar de nuevo al departamento y dejarla gritando y maldiciendo en el pasillo. Por lo que recuerdo, incluso hizo un chiste de eso. Lo que a continuación relataré son las cosas en orden cronológico de cómo esta mujer nos fue haciendo la vida más difícil. Al principio, todo comenzó con cosas un poco inexplicables, las cuales no relacionábamos con ella. Eran cosas pequeñas, como que se caían los vasos con agua de la mesa o algunas cuantas cosas aparecían en un lugar diferente al que las habíamos dejado. Aunque como éramos 4 niños en casa, nunca le dimos la importancia que merecía, siempre pensábamos que algún hermano lo había hecho, por no estar prestando suficiente atención o simplemente jugándonos alguna broma. Así que en lo que respecta a eso, no lo recuerdo como algo que nos perturbara, aunque cada vez que miramos hacia atrás, creemos que la actividad paranormal que experimentamos después de la ruptura de nuestro padre con esa mujer, probablemente comenzó así. Supongo que, como ninguno de nosotros pareció realmente perturbado por esto, fue que comenzó a aumentar el nivel. Me acuerdo que la primera vez que algo realmente grande pasó, fue mientras estábamos durmiendo. Yo ya estaba soñando, pero de repente, entre sueños, escuché como si alguien estuviera llorando y al abrir los ojos, me di cuenta de que no era un sueño, sino la realidad. Volteé y vi a mi hermano menor, que en ese momento tenía 5 años, estaba señalando hacia la puerta y diciendo que ahí estaba. Por la oscuridad, no podía ver nada y sus llantos hicieron que los otros 2 se despertaran, pero ninguno podía ver a nadie. Como soy la hermana mayor, tuve que armarme de valor y levantarme para encender la luz. Por suerte, el interruptor estaba en el otro extremo al que mi hermano señalaba, así que caminé hacia allá y rápidamente lo encendí. Sin embargo, siempre desearé no haberlo hecho, ya que casi al instante la vimos. Era la vecina parada en una de las esquinas del cuarto, mirándonos fijamente. Se veía demasiado molesta y repetía una y otra vez que nosotros habíamos sido los culpables, y después de cerca de 1 minuto, simplemente desapareció. Fue algo muy extraño, como si fuera una especie de holograma. Estábamos demasiado asustados, todos fuimos a decirle a nuestro padre, pero él no nos prestó atención. Al contrario, me regañó por estar fomentando esas mentiras a mis hermanos. Un tanto tristes volvimos a nuestra habitación para volver a dormir, pero esta vez estábamos tan asustados que movimos las camas para dormir juntos y afortunadamente, durante el resto de la noche, ya no volvimos a experimentar esa presencia que nos asustó tanto. A pesar de que esa noche ya no volvimos a experimentar eso, la verdad es que a partir de ese día, la actividad paranormal comenzó a ser aún más fuerte. A veces salíamos solo unos segundos de la habitación y al regresar, todo estaba desordenado, no solo papeles o basura tirada, sino que muy a menudo los muebles estaban volteados y las camas deshechas. Lo extraño era que no se escuchaba ningún sonido en particular, solo de un momento a otro, todo se salía de su lugar y se desordenaba. No tengo ninguna otra manera de explicarlo. Además, todos comenzamos a tener muchísimas pesadillas, todas relacionadas con esa mujer. En los sueños, siempre nos decía cosas muy horribles, como que nuestra mamá estaba en el infierno y que nosotros también terminaríamos ahí, si nos interponíamos entre nuestro padre y ella. Ninguno de nosotros sabíamos qué hacer.
pues la persona que nos debía de creer, no lo hacía. Recuerdo una vez que alguien tocó la puerta, mientras estábamos solos mis hermanos y yo, y mi hermano que tenía 9 años, corrió a abrir sin revisar quién era y para nuestra sorpresa, era esa mujer. Mi hermano se asustó mucho, así que casi inmediatamente salí y le pregunté qué quería. Ella sonrió y actuó de manera bastante amable, diciendo que solo quería hacer las paces. Tenía una gran caja de pizza en sus manos y nos la ofreció, diciendo que la había comprado para nosotros. Sin embargo, no estaba tan segura, así que solo le agradecí y cerré la puerta. Los dos más pequeños querían comer, pero toda esa situación me daba muy mala espina, así que les dije que no, y como no quería sacarla y que la vecina me viera, dejé la pizza en el área donde estaba la lavadora y cerré esa puerta con llave para evitar que alguien la comiera. Para mi sorpresa, a la mañana siguiente, cuando fui a sacarla para tirarla, estaba completamente infestada de larvas y otros insectos. Además, tenía mucho cabello, muy similar al de esa vecina. Intenté decírselo a mi padre, pero él me dijo que solo estaba exagerando y no le dio demasiada importancia, así que solo la tiré a la basura. Pero mientras sacaba los botes, noté que la vecina había visto que estaba tirando la caja con todo y pizza. Pero ella rápidamente volvió a entrar a su departamento sin entablar ninguna conversación conmigo. Un par de días después de que eso había ocurrido, la vecina volvió a llamar a nuestra puerta, pero en esta ocasión, miré por la mirilla y al ver que era ella, retrocedí e hice una seña para que mis hermanos guardaran silencio, con la esperanza de que la vecina pensara que no había nadie en casa. Sin embargo, ella no se fue y siguió tocando la puerta. Después de unos 2 minutos, dijo que sabía que estábamos ahí, así que no tuve más opción que abrir la puerta. Recuerdo que inventé una excusa muy tonta, como que estaba lavando trastes o algo así, algo que era obvio que no era cierto, ya que ni siquiera tenía las manos mojadas. Aún así, la vecina me dijo que no me preocupara y me dio un plato con lo que parecía ser pastel de chocolate. Nos dijo que lo había horneado y que pensó que nos gustaría. Me sentí un poco incómoda, pero sin saber exactamente cómo responder, solo acepté y le di las gracias. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando de repente ella puso su mano para impedírmelo. Sentí un escalofrío de miedo, pero intenté no mostrarlo y de repente, la vecina me dijo que sí podía probar el pastel frente a ella. Esto en serio no me agradaba para nada. Intenté poner otra excusa, como que acababa de cepillarme los dientes, pero la vecina no desistió, y me dijo que si yo no podía, entonces que se lo diera a alguno de mis hermanos, ya que realmente quería saber su opinión. Mi hermano menor casi de inmediato se ofreció. Pero algo en toda esa situación no me daba ninguna confianza, así que le dije que no. En ese momento, la vecina se puso bastante a la defensiva y comenzó a molestarse, diciéndonos que nos íbamos a arrepentir, así que asustada cerré la puerta quedándome con el pastel. Mis hermanos querían probarlo pero no los dejé y lo tiré a la basura. Para mi sorpresa, a la mañana siguiente estaba exactamente igual que la pizza, llena de insectos y otros bichos, también con mucho cabello. Lo peor de todo era que mi padre simplemente no le daba la importancia que debería. Siempre que se lo comentaba, me decía que estaba exagerando o que era normal si dejaba la comida afuera. Me sentía demasiado sola en toda esta situación, y en ese momento creía que todo lo que nos había pasado era lo peor que esa mujer podría hacer. Pero estaba a punto de comenzar algo aún más horrible. Comenzamos a enfermar, tanto mis hermanos como yo. Teníamos fiebre, tos con mucha flema y un extraño sarpullido morado. Todo esto era bastante extraño. Fuimos a muchos doctores, pero ninguno sabía qué teníamos. Todos pensaban que podría ser alguna alergia, pero cada día estábamos peor y teníamos que quedarnos en casa todo el día. Recuerdo que nos sentíamos terrible, no teníamos energía para hacer absolutamente nada. Nuestro padre tenía que trabajar, así que tampoco estaba con nosotros. Y lo extraño era que él nunca mostró ningún síntoma de contraer la enfermedad, lo cual reforzaba la teoría de los doctores de que era alguna alergia o algo similar. En una de las ocasiones en que estábamos en casa,
lo único que podíamos hacer era ver televisión. Estábamos tratando de encontrar algún programa entretenido para los cuatro. Finalmente pusimos una película. Sin embargo, un par de minutos después de haber seleccionado la película, los canales comenzaron a cambiar. Esto era muy extraño, ya que el control remoto estaba en la mesa y ninguno de nosotros lo estaba tocando. No solo eso, también comenzamos a sentir mucho frío, más de lo normal, y de repente se detuvo en un canal que nunca habíamos visto antes. Era como una transmisión casera, muy rudimentaria. Los personajes parecían marionetas, pero como las típicas marionetas de hilos y madera. Lo más perturbador era que parecían estar caracterizados como nosotros y nuestra vecina del departamento de enfrente. De repente, la marioneta que representaba a la vecina comenzó a golpear repetidamente a las marionetas que nos representaban a nosotros, riéndose de manera desquiciada. Todos estábamos en shock viendo eso, sin entender qué estaba pasando. Después de eso, la marioneta de la vecina miró directamente a la pantalla, como si supiera qué estábamos viendo, y comenzó a reírse aún más fuerte, y en ese momento el volumen del televisor también aumentó hasta llegar a su máximo. Intenté tomar el control remoto para apagar la televisión, pero no lograba hacer que funcionara. Incluso cuando la desconecté, la imagen de la marioneta riendo siguió durante casi 2 minutos más, antes de que finalmente se apagara. Ninguno de nosotros se atrevió a encender la televisión ese día. Todos nos fuimos a nuestro cuarto asustados, y a la mañana siguiente, la situación se complicó aún más para mi hermano menor. Esa enfermedad comenzó a afectarlo mucho más que a los demás, y empezó a tener convulsiones debido a las altas fiebres y el sarpullido morado cubría gran parte de su cuerpo. Los doctores no tenían ninguna explicación ni tratamiento para lo que le estaba sucediendo. En esos días, nuestra abuela materna nos visitó y al ver que todos sus nietos estaban enfermos, se alarmó y desesperó. Le contamos todo lo que había estado ocurriendo con la vecina y cómo creíamos que ella nos había causado este mal. Mi abuela, preocupada, decidió sacarnos a todos del departamento y llevarnos a su casa. Aunque no mejoramos de inmediato, vimos una gran mejoría una vez que salimos de ese lugar. Las fiebres disminuyeron y los escalofríos cesaron. Nuestra abuela materna decidió llevarnos con una señora que hacía limpias, para que nos ayudara a deshacernos de lo que fuera que nos estuviera afectando. La mujer nos explicó que alguien nos había maldecido, para que muriéramos, y nos ayudó a liberarnos de esa maldición, asegurándonos que se devolvería a quien nos la había lanzado. Recuerdo claramente cómo el sarpullido empezó a desaparecer de nuestra piel, casi como por arte de magia, y cómo nos sentimos más saludables después de la limpia. Nuestro abuelo materno propuso que nos quedáramos a vivir con ellos, indignado de que nuestra situación hubiera llegado a ese punto por la negligencia de nuestro padre. Y para sorpresa de nadie, nuestro padre aceptó de inmediato. Pero cuando fuimos al departamento por nuestras cosas, nos dimos cuenta de algo. Habían pasado cerca de 2 semanas y encontramos un velorio justo enfrente. Nos enteramos de que la mujer había contraído una enfermedad grave y había fallecido en cuestión de días, y aunque nadie pudo explicarlo, para mí está claro que el mal que nos deseó se le devolvió y no pudo resistirlo. Actualmente, mis hermanos y yo llevamos vidas normales y felices, y estoy agradecida de no haber vuelto a experimentar algo así. Relato anónimo.